y en el camino se da cuenta de algo medio incómodo, que a veces el problema no es solo el otro, pero tampoco es tan simple como decía soy yo. Y desde ahí, bienvenidos a otro episodio de Jamás tan argentino. Hoy vamos a meternos en un tema que nos toca a todos en algún momento, las rupturas, lo que duele, lo que no entendemos y todo lo que viene después. Porque al final, capaz la pregunta no es quién tuvo la culpa, sino qué hacemos con lo que nos pasó. Y para hablar y profundizar de todo esto, hoy tengo conmigo a alguien que trabaja justamente con personas en ese momento. Hola Patricio, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, obviamente. Muy agradecido por tu invitación. No, gracias a vos. Si te parece, arrancamos tranqui. Contanos un poco quién sos, a qué te dedicas y cómo terminaste trabajando con personas que están pasando por una ruptura. Bueno, soy Patricio, tengo 46. Yo, lle- desde que me recibí en la facultad, me recibí de abogado inicialmente y estuve ejerciendo muchísimos años de abogado. Aún hoy lo hago en algunos casos. Pero siempre estuve abocado al derecho de familia y a la mediación familiar. Siempre fueron temas que me interesaron mucho, en los que creía que podía aportar una mirada superadora y en los que creía que podía ser un elemento de cambio y un elemento de ayuda a la sociedad, sobre todo. Bueno, pasó el tiempo y hubo cierto desgaste, ¿no? Porque el desgaste tribunalicio es muy especial. Lo que se debate en tribunales no necesariamente es emocional, sino que por lo general es económico. Y, y el tener que trabajar casi exclusivamente sobre lo económico no me permitía trabajar con las personas, ¿no? Entonces esta idea, más allá de que como mediador familiar intentaba tomar alguna atribución extra y trabajar un poquito más con la persona y con su emocionalidad, eh, no era el rol, no era el rol realmente, y además no estaba del todo preparado para lidiar con eso. Bueno, las vueltas de la vida me llevaron en el marco de mi matrimonio a separarme con mi mujer. Con dos hijas, y eso para mí fue una experiencia muy dolorosa, muy dolorosa, más allá de que fue una separación pacífica y con mucho cariño, fue una experiencia muy dolorosa y que me atravesó de lado a lado. Eh, bueno, no me dijeron no sos vos, soy yo, como dijiste al principio, pero, pero bueno, fue una experiencia así que marcó un antes y un después en mi vida. Y a partir de ese momento es como que empecé a buscar cómo podía hacer para reencuadrar esta situación, porque esta situación llegó a un punto de colapsarme mentalmente que no podía encarar ninguna otra actividad porque siempre volvía a esos pensamientos, a ese apego, a esa necesidad del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso que le pasa a muchas personas que transitan por esta situación en distintos formatos, pero es básicamente eso, ¿no? Una suerte de dependencia emocional, digamos, horizontal con el otro, ¿no? De estar ahí, necesitar al otro. Bueno, hice mucho, me moví mucho, muchas lecturas. Yo sentía que en los libros era encontraba como una especie de calma, de relajo, porque era como que se me abría una parte nueva del cerebro que no sabía que tenía. Entonces cada autor me llevaba por caminos que no sabía que existían en mí y los iba construyendo junto al autor, ¿no? Y me fui entusiasmando y a la par de eso hice algunos cursos de desarrollo personal, estuve participando en varios eventos con algunas personas que terminaron siendo mentores míos en todo mi proceso.
de descubrimiento. Eh, y finalmente pensé, o sea, me empecé a sentir mejor aplicando todas estas cosas que iba leyendo y que iba aprendiendo. Y empezó a sobrevolar en mi cabeza la idea de hacer algo con esto, porque para mí era como si hubiese descubierto la fórmula de la Coca-Cola. O sea, había descubierto una manera de sentirse mejor en una situación que yo creía que nadie se podía sentir mejor, que Mm. no había posibilidad de sentirse mejor, que había que aguantársela a la situación y había que seguir adelante como sea, pero ese dolor iba a estar siempre. Entonces lo primero que hice fue me puse a escribir. Me puse a escribir sobre mi proceso, sobre cómo viví yo esa separación y qué hice. Y esa escritura fue como una especie de epifanía, porque fue como una... Salían las palabras a borbotones de mí. Me acuerdo que me sentaba a primera hora de la mañana y hasta las 2 de la tarde estaba tac, 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 escribiendo, 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 escribiendo. Estuve así 2 meses hasta que me sorprendió lo que salió de ahí. Dije, qué interesante, esto es como un manual de acción. Y ahí empecé a pensar y digo, ¿y qué pasaría si yo pudiera asumir el rol que yo mismo necesitaba en ese momento, pero hacerlo para otros? Mm. Bueno, y ahí a partir de ahí surgió esta idea de trabajar. Bueno, después me formé como coach, me certifiqué, amplié mis conocimientos con la PNL, con la hipnosis ericksoniana, pero para conocerla, toda la sugestión y cómo trabaja eso en nosotros, etcétera, pero no practico la hipnosis, pero sí me encantaba conocer esa herramienta porque creo que es muy trascendente en las personas y la verdad que me resultó una formación extraordinaria. Y bueno, y a partir de ahí empecé con esto muy modestamente, porque haciendo todo yo, digamos, y empezaron a aparecer personas reales que estaban en una situación similar y que me decían, Patricio, ¿qué hago con esto? Sí. Y ahí empieza esta historia, y ahí arrancamos con esto, que fue más o menos eh, en el año 2020 aproximadamente, y a partir de ahí, si bien convivo con la abogacía en temas de familia porque es algo que me gusta mucho y ese rol me sigue gustando y no lo he dejado totalmente, aunque he disminuido mi caudal de trabajo, abracé esta actividad como mi actividad principal y es Sí. a lo que me dedico o trato de dedicarme todos los días. Ah, qué buena historia. Bueno, y ahora también tenés un canal en YouTube y estás con un podcast también en Spotify y tengo que confesarte algo. Gracias al algoritmo te conozco. Estaba en una noche sin dormir y cuando no puedo dormir, bueno, ¿qué hago? Escuchar música, leer algo o, en ese caso, en esa noche, escuchar algo. Y encontré tu podcast. Empecé con un capítulo y después es como, ay, bueno, otro capítulo, 5 o 6 en seguidos, porque me toca también algo, me tocó algo de qué estás enseñando. Y en un momento estaba escuchando tu capítulo en que vos estás hablando que, bueno, hay algunos errores que casi todos cometemos en esa situación, pero tenemos que evitar lo mejor posible, ¿no? Sí, Escuchando eso, fue como 1, 2, 3, 4, 5, sí, todos, cometí todos. Y yo en ese momento, hablándome en español, en voz alta, qué pelotudo sos, Sam. 5 errores y todos, y un más. Fue muy interesante escucharlo y escuché tus explicaciones, pero también en ese momento me di cuenta que difícil es saber que hay que evitar algo y creo que muchos sabemos. No es buena idea estar en contacto después de una ruptura, ¿no? El contacto cero suena muy bien en la teoría, pero en la vida vivida es muy difícil, ¿no? Y hay te, algunas cosas que
aprendí gracias a tu podcast, pero te digo con mucha vergüenza, sí, cometí casi todos los errores. Y bueno, Sí, un poco, a ver, el podcast, sí, tengo un canal de YouTube que está bajo mi nombre, Patricio de Franchi, lo van a encontrar, este, donde, bueno, tengo una comunidad dentro de YouTube que me ve de determinada manera, escucha determinada narrativa del proceso y hay determinados contenidos que por ahí no se replican íntegramente en el podcast porque el podcast por ahí es para otro público, pero, pero bueno, son dos vías. El podcast es Recomenzando, acoples y desacoples de pareja y también lo pueden encontrar por mi nombre en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. La verdad que a mí lo que me pasa es lo siguiente, ¿no? Estamos en la era de la comunicación súper fugaz, ¿no? Entonces uno, por eso es tan famoso, tiene tanto éxito TikTok. Antes lo fue Instagram, o sea, plataformas que han tenido tanto éxito porque, claro, es el consumo inmediato de una píldora de 5 segundos y lo pasamos y queda en el olvido eso. Y a mí lo que me pasa con esas plataformas, y esto viene a cuento de por qué inicia el podcast, ¿no? Con esas plataformas es que no me gusta ese tipo de modelo porque no tiene nada que ver conmigo. Bueno, como verás, soy medio larguero en las respuestas, no respondo rápido porque realmente me gusta explicar el punto, tratar de explicar realmente lo que siento, porque sé que en la comunicación generalmente lo que el otro entiende es lo que el otro interpreta de lo que uno dice, no lo que uno dice. sí, Entonces, trato de lo que digo, tratar de condensarlo de la manera más explicativa y profunda posible. sí, Entonces, claro, el podcast apareció como una herramienta ideal donde me permitía explayarme, me permitía contar un montón de aristas, contar un montón de cosas, brindar un montón de herramientas, de recursos. En el podcast hay 2 cursos gratuitos incluidos junto con los episodios, que son cursos que antes tenía de pago en Hotmart, pero después me cansé de las plataformas y todo y dije, no, que lo tengan acá y que el que quiera lo escuche. La verdad que han funcionado muy bien porque el podcast se ha escuchado mucho, mucho alrededor del mundo, así como llegaste. Tú has llegado mucha gente de varios países y ha sido muy interesante trabajar con ellos porque el podcast lo que trata también es de contar esa cara que nadie te cuenta y que por ahí muchos están viviendo y se sienten reflejados en esa situación. Porque en realidad para afuera todos somos exitosos, a todos nos va bien, a nadie le pasa nada. Y sin embargo, todas estas cosas suceden dentro y todos estos conflictos muchas veces pasan y es interesante poder escuchar a otro ser humano que nos lo puede contar desde otro lugar para poder, digamos, hacer algún tipo de conexión, ¿no? Decir, no soy el único en el mundo que está sufriendo esto. Es sí. más habitual de lo que parece. Y eso sana también. Empieza ese proceso de sanación cuando uno sabe que no estoy viviendo una maldición, estoy viviendo un proceso. Y ahora hay que ver cómo hago con esto, qué hago con este proceso, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Bueno, te cuento, yo tengo una amiga, muy amiga, desde muchos años, y en su momento de su ruptura me estaba diciendo algo que todavía me está impactando. Está diciendo antes, lo más loco es, yo pienso en él cada día, cada hora, cada segundo de mi vida, y para él ya no existe, no hay contacto, no hay nada, no entiendo qué me está pasando. Y fue muy impactante ver su cara, ¿no? Más que nada su cara. Fue un sufrimiento increíble, ¿no? Me estaba explicando lo mejor posible en sus palabras, pero ese momento de saber, bueno, el vínculo se rompió, no existe, o solamente en mi cabeza existe algo. Em, A ver, es interesante lo que decís porque pasa muchísimo. Uno en la primera etapa del proceso después de una separación, y más cuando
no se trata de una separación donde ambos dicen, bueno, creo que lo mejor para los dos y hay un consenso y hay una idea común de que lo mejor es seguir adelante separados, sino cuando uno de los dos dice, hasta aquí llegué, ¿no? Cuando pasa eso, el otro generalmente se queda en esa situación que vos estás describiendo muy bien, como tu amiga, ¿no? Con la mirada perdida y sin saber qué pasó. Pero esa primera etapa, precisamente, es donde aflora o de alguna manera nos encontramos al estado de conciencia en el que estamos viviendo, ¿sí? Y generalmente ese tipo de discurso, y generalmente muchas de las personas que llegan a la mentoría, es porque están en un estado inicial de conciencia, ¿no? En un estado del victimismo. Pero no lo digo como, de alguna manera, señalándolo como que qué mal o lo que fuera, sino que es un estado muy concreto donde uno busca culpables de lo que pasó, ¿no? Está dirigido por el ego, que el ego es esa vocecita que nos habla incansablemente y que nos señala todas las cosas de las que no se va a hacer cargo, todas las cosas de las que somos culpables, que hacemos mal. Es esa voz que por dentro muchas veces nos destruye y nos dice cosas feas sobre nosotros mismos y nos hace sentir culpables sobre lo que hicimos, sobre lo que no hicimos. Ay, si le hubiese dado más, ay, si hubiese estado más presente, ay, si no sé qué, o para el otro lado, ¿no? Ay, si el otro hubiera sido, no sé, no hubiese mentido tanto, ay, siempre hay un culpable. Y creemos que cuando encontramos en esa cacería de brujas al culpable, ya nos vamos a sanar. Y es todo lo contrario, porque esa búsqueda de culpables lo único que hace es seguir inflamando esta visión del ego y esta búsqueda, y nosotros nos hundimos en este victimismo que nos deja en un estado de pasividad. ¿Por qué? Porque si el error lo cometí yo en el pasado y eso causó que nos separemos, ya no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer si fue en el pasado? Si el error lo cometió el otro y el otro tiene que cambiar para que podamos estar juntos de nuevo, ¿qué voy a hacer si el otro es el que tiene que hacer algo? Entonces, nosotros no tenemos nada por hacer. Entonces estamos en pasividad total. Entonces creemos o esperamos en todo caso, como pasa muchas veces, bueno, que el otro recapacite, que el otro vuelva y nos salve, que el otro vuelva o se dé cuenta que realmente somos valiosos y nos recoja del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y depositamos todo afuera de nosotros, con la mirada hacia afuera. Y esa mirada hacia afuera es la que nos hace frustrarnos, es la que nos hace dejarnos estar, porque ponemos nuestra vida en pausa hasta que venga esa situación o esa ilusión que tenemos sobre un futuro cercano, sin considerar que nosotros mismos nos estamos degradando en ese estado de pausa. ¿Sí? Entonces, creo que esa cara que describís puede ser que venga desde ese lado, ¿no? Desde esa, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? O sea, buscando, ¿qué pasó? ¿Y qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué puedo hacer distinto? O sea, para agradarte a ti, ¿no? O sea, una total desconexión con uno mismo, ¿no? Todo hacia afuera. Para agradarte a ti, a ver si cambias de idea y vienes. ¿Sí? Es como, y esa es un poco la narrativa que sucede en la primera etapa y con la primera narrativa que lidio en el marco de mis mentorías, por lo general, ¿no? Porque es un proceso muy dinámico y esa narrativa la pasamos así. Con un par Sí, de técnicas la pasamos así de rápido para pasar al siguiente nivel. sí. Bueno, en muchos de tus podcasts estás hablando de la importancia del contacto cero. Y Sí, yo te estaba escuchando mucho y entiendo el concepto, obviamente, en la teoría, pero implementarlo en medio de esa ruptura, con todas tus emociones, inseguridades, esperanzas, ¿no? ¿Cómo puede uno realizar o implementar ese, no conectarse con la persona? ¿Cómo puedo hacerlo en medio de mi crisis emocional?
Bueno, está muy buena la pregunta porque es un desafío desde ya, ¿no? Es un desafío. Eh, bueno, el contacto cero hay que entender que tiene múltiples formas, ¿no? Tantas formas como parejas, ¿sí? Porque hay separaciones con hijos de por medio, hay separaciones con negocios de por medio, hay separaciones con bienes de por medio, Sí. y hay separaciones también con cuestiones incluso hasta de salud mental de por medio. Entonces, que alguno de los dos tenga algún problema de salud mental a raíz de la situación, y entonces, bueno, digo, este, tengo que ser cauto en ese, o sea, ¿qué es ese contacto cero para que sea efectivo y pueda cuidarme a mí mismo y a la vez no haga mucho daño en todas las cuestiones comunes? ¿Sí? Y básicamente el contacto cero, a ver, el contacto cero para que se entienda es una herramienta temporal, no es una herramienta, no es que luego de la ruptura tengo que borrar todas las redes sociales donde está el otro, borrar todas las agendas donde está el otro y borrarlo del celular y olvidarme del otro. No, no es necesario eso. El contacto cero primero es temporal, ¿sí? ¿Por qué es temporal? Porque acompaña la primera fase de la separación, donde yo estoy muy vulnerable emocionalmente, ¿sí? Y al estar muy vulnerable emocionalmente, al no tener una gestión emocional sólida todavía, esos a veces mensajes, llamadas o, sí, diría así, o, o palabras o señales o gestos pueden ser interpretados de formas que quizás nada tienen que ver con la realidad. Sí. Entonces es como un clic que hago en esas emociones que están muy en ebullición y se activan nuevamente. Y yo pierdo mi capacidad de pensar racionalmente, ¿no? Las emociones me colapsan de un momento para el otro. Un mensaje que me dicen, hola, ¿cómo estás? Puede significar para uno la idea de que, ay, quiere volver conmigo, ay, estoy ilusionado, yo qué sé cuánto. Entonces yo le contesto, ay, muy bien, acá, qué lindo tu mensaje, y después no me contestan nada. Entonces toda esa ilusión que de golpe estaba al tope, de golpe me caía al suelo, pero mucho más bajo de lo que estaba antes de recibir ese mensaje. Mm. Es un poco, es como un paraguas emocional el contacto cero. Es como decir, bueno, yo sé que durante este tiempo puedo salir a la calle eh, en remera porque aunque llueva tengo este paraguas, Sí. ¿sí? Y no Sí. me va a mojar la lluvia. Sí. Eso en principio. Ahora, después hay que básicamente el contacto cero es no generar conversaciones a nivel personal con el otro, ni de modo casual, ni de ningún otro modo. O sea, conversar si hay que conversar de cuestiones de los hijos, conversar si hay que conversar sobre cuestiones del negocio, pero siempre que me voy a reunir o voy a conversar con el otro, tengo que hacer como hacen las grandes corporaciones, una agenda de charla. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué vamos a discutir? Entonces, me pongo de acuerdo de qué voy a hablar y pongo un lugar neutral para conversar, porque esa es otra cosa. El contacto cero tiene también que ver con los lugares, porque yo a veces me pongo en lugares que me recuerdan al otro, que tienen una historia con uno, no sé, bueno, vamos a conversar y nos juntamos en el café, que es casualmente el café donde nos conocimos. Sí. Es un montón. Sí. O es el café donde merendábamos todas las tardes. No, no, no. Vamos a juntarnos en un McDonald's impersonal en Sí. una calle bien transitada. ¿Se Sí. entiende? O sea, eso es cuidarse en esa primera etapa. Entonces, por eso digo que tiene el contacto cero se construye, no es que aprieto un botón y de golpe contacto cero. Le digo al otro, mira, necesito tomar un poco de distancia porque me quiero resguardar de esta situación, no te lo tomes personal, no es contigo, es para mí, ¿sí? Y empezar a ver de qué manera y a setear los límites, ¿no? Porque el otro puede sentirse incómodo con esto. Porque en muchos casos pasa que el otro de golpe empieza a notar que uno está haciendo el contacto cero y le agarra el vértigo en serio al otro y empieza a querer contactar. Y ve, ¿qué pasa? Si este estaba Sí. atrás mío o esta estaba atrás mío todo el tiempo y ahora desapareció, ¿qué pasó? Y empieza a querer contactar, pero por inseguridad. Y bueno, Sí. entonces aprender a poner esos límites, ¿no? Porque obviamente eso, el contacto cero también genera un poco de atracción de parte del otro.
claro. Pero bueno, un poco viene por ese lado el contacto. Por eso es una herramienta que es fundamental para esta primera etapa, porque es la que me va a permitir me va a dar la espalda suficiente para poder aprender a gestionar mis emociones en este momento. O sea, en este momento, no viví algo así antes. Y si lo viví, es una historia distinta a esta que se está rompiendo hoy. Sí, 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 ¿Sí? sí. Y Patricio, otra cosa que aprendí es entender muy bien, echo de menos de la persona o la proyección de esa persona, ¿no? Y es una diferencia. Y me causaba mucho ruido eso, ¿no? Estoy echando Sí. de menos la persona o algo diferente, algo que estoy construyendo en mi mente, ¿no? Bueno, sí, también, también. Este, claro. Bueno, ahí juegan dos factores, ¿no? Uno, de hecho de menos que decís, que ahí tengo un comentario para hacerte que puede ser interesante, y otro tiene que ver con esto de la ilusión o la imagen construida de esa persona que no está, ¿no? Porque obviamente desde la distancia me acuerdo solo de lo bueno Sí, y no me acuerdo de las cosas que por ahí no funcionaban o las cosas que no estaban bien o que requerían atención o que requerían trabajo, etcétera. Entonces me acuerdo de, ay, siempre cuando íbamos al cine comíamos el pochoclo el popcorn que me gusta, ¿no? Entonces digo, nos ponemos tontos, digamos, en el buen sentido, ¿no? Nos ponemos como muy sentimentales. Entonces, ay, cuando le dábamos de comer a los patos en el Central Park. Y no es así, digo, sí, eso también, pero la relación es mucho más que esos momentitos que me acuerdo, ¿no? Ay, cuando íbamos siempre a la playa y veíamos la puesta del sol. Sí, bueno, puede ser que lo hayan hecho y muy lindo, pero eso no es la relación. sí, Eso por un lado. Pero por otro lado, esto que decías de te echo de menos, ¿no? Acá, bueno, en Argentina, en vez de decir te echo de menos, decimos, y te sirve para el idioma también, sí, decimos te extraño, sí, te extraño, ¿no? Y decir te extraño tiene una connotación muy clara con me siento extraño sin ti, sí, ¿sí? Y básicamente es eso, ¿no? Me siento extraño cuando tú no estás. sí, Y el trabajo tiene que ver un poco con eso que tú hablabas, de la proyección, ¿no? De poner en el otro, las razones de mi alegría, las razones de mi felicidad, eh, el proyecto personal, ponerlo en el otro, ¿no? Y bueno, cuando ese otro no está, si yo tenía todo puesto en el otro, y me siento extraño, porque ahora estoy conmigo nada más. Antes mi vida estaba como, entre comillas, completa con sí, vos del otro lado. Y ahora estoy solo conmigo, me siento extraño, te extraño, ¿sí? Eso es un poco lo que quiere decir el término, cómo juega ese término en nosotros. Y la realidad es un poco esa, ¿no? Creo que justo ayer lo hablaba con un consultante con el que estaba trabajando, es algo así como aprender a ser un buen compañero de uno mismo. mm, Eso es lo que tenemos que desarrollar y aprender, y aprendemos en el marco de las mentorías. Digo, bueno, perfecto, en mi caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesita Patricio en este momento que la está pasando de esta manera? Necesita que lo ayude, por ejemplo, a encontrarse consigo mismo, a hacer ejercicio, a tener capacidad de lectura, de incorporar nuevos contenidos, a abrir nuevos espacios que le permitan pensar y repensar esa situación y poder generar nuevas salidas, nuevas soluciones, nuevas miradas, sobre todo, o necesita alguien que le diga, eres un inútil, no haces nada bien, todos lo echas a perder, mm, esas narrativa negativa, negativa, negativa que nos hunde y nos hace sentir mal, o esa idea de, ay, tienes que buscar a lo otro porque ahora te falta todo, estás vacío, no tienes nada. Digo, aprender, ¿no? Desde la conciencia, aprender a ser buenos compañeros para nosotros mismos. Cuando uno aprende
a ser buen compañero con uno mismo, aparece un mundo que es extraordinario, que es el mundo de la soledad, pero la soledad entendida, la soledad en estar uno con uno mismo, ¿sí? Mm. Cuando uno aprende a estar con uno mismo, empieza a disfrutar el hecho de estar con uno mismo. Entonces uno se lleva a uno mismo a tomar café, a cenar, a dar un paseo, a leer, a ver una película, y uno lo hace con total alegría y no está pensando, ay, sí, obviamente que es lindo compartirlo con otro, ¿sí? O sea, a mí me encanta compartir una película con mi esposa, me encanta pasar tiempo con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, digo con mi esposa también porque yo, luego de 6 años de estar separado de ella, nos reencontramos y decidimos reconformar o reconfigurar el vínculo y volvimos a estar juntos nuevamente, ¿sí? Desde otro sitio, con otras miradas, con otra mirada del mundo y de nuestras realidades, pero fue una historia muy bonita porque los dos llegamos absolutamente como si hubiese un service, un service como le hacen a los autos, volvimos renovados a esta Sí, nueva historia y sí, bueno, muy felices con otro empuje, ¿no? Pero es un sí, poco eso, aprendimos a no necesitar al otro, sí, sino compartir con el otro, ¿sí? sí, sí. Bueno, es un aprendizaje, yo qué sé, sirve mucho. Bueno, te quiero preguntar, tengo un amigo muy amigo, y es Sí. un poco pelotudo en sus relaciones, y te cuento, Ah, después de cada ruptura con una novia, yo sí, hablando con él diciendo, tómate un tiempo, por favor. Y digo un tiempo, para mí significa unos meses, pero siempre con él pasa lo mismo. Después de una semana tiene otra novia, otro vínculo, y va a fallar una y otra vez. Porque no sé, la soledad está matando, creo, esa emoción que me siento muy solo en el mundo y no puede tomarse el tiempo, como vos estás explicando, necesitas a cuidarte y eso necesito tiempo, incluso en soledad, sí, pero a él, sí. sí, él Es es un poco aprender a estar con uno mismo, ¿no? Que para aprender a estar con uno mismo me tengo que conocer, tengo que saber qué me gusta, tengo que saber qué intereses tengo, qué quiero, qué estoy dispuesto a dar para lograr lo que quiero, cuánto tiempo me voy a dedicar, a mí mismo, de qué manera. Todas esas cosas me las tengo que responder para saber estar conmigo mismo. Y lo que vos decís es muy interesante lo que estás diciendo, porque es clave esto de, bueno, salta de una relación a otra y siempre va a se va a chocar contra los mismos obstáculos, ¿no? Porque la clave de esto y de estos procesos de separación es entender que el otro, la persona de la que me estoy separando, es un espejo para mí y yo puedo ver en el otro todas aquellas aristas, todos aquellos enfoques que debo trabajar sobre mí mismo, ¿sí? El otro me exhibe todos aquellos puntos que yo necesito trabajar sobre mí mismo, ¿sí? Eh, y esto es muy interesante porque el otro se transforma casi en un gran maestro, ¿no? Es un gran maestro para nosotros, pero nos tenemos que dar el tiempo de poder leer entre líneas. Entonces, muchas historias se condicen con, digamos, yo me vinculo con determinada pareja porque hay cierta información inconsciente en mí que genera ese tipo de vibración que busca sincronías con personas de determinado tipo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto que parece medio complicado? No sé, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo de una persona con la que trabajé, obviamente sin decir el nombre, que se sentía, o sea, su pareja permanentemente como que desmerecía lo que ella sentía, ¿no? Como que la invisibilizaba. Era como que
lo que ella sentía no tenía envergadura, no tenía peso, no era importante. Entonces, ella pedía determinadas cosas en relación al vínculo, al modo de vincularse entre ambos, y nunca obtenía del otro lado a alguien que la escuche. De hecho, la trataban como de inestable, este, que tenía un mal carácter, como que no podía ser que se quejara con la vida que tenía. O sea, era como que no había posibilidad de que ella tenga voz para decir lo que ella quería. Bueno, en el marco de las sesiones estuvimos trabajando un tiempo. Ellos finalmente se separaron. Estuvimos trabajando un tiempo y encontramos como una perla, ¿no? En el camino, que tenía que ver con la relación de ella y su padre, ¿no? La relación de ella y su padre. Ella tenía en una ocasión, ella recordaba que ella estaba en determinado sitio y sus padres estaban hablando de ella, ¿sí? Tomando una decisión sobre ella, sobre dónde iba a seguir sus estudios en determinado momento. Y a la par de eso, y esa discusión llevó a que los padres se peleen muy, muy duramente, ¿no? Claro, ella estaba en la misma habitación que los padres y los padres no repararon en que ella estaba y ellos llevaron adelante esa discusión. Pero ese evento, que puede ser un evento que puede pasar en cualquier casa o no, pero es un evento que puede pasar, no es algo extremadamente difícil de que pase, ese evento la marcó profundamente a ella, porque se sintió que sus padres no registraron su presencia, no registraron que ella estaba. Y ella a partir de ese momento, por lo menos eso es lo que refiere, es como que sintió que pasó a estar en un modo aparente, estar pero no estar, ¿sí? Estar pero no estar, a sentir que no la registraban, que no tomaban cuenta de su presencia, que no tomaban cuenta de que ella estaba y que tenía emociones y cómo podía afectarla a ella ese tipo de situaciones. Bueno, ella materializó una relación que le hizo vivir algo parecido a sentirse en ese lugar. Cuando ella tomó conciencia del lugar en que lo estaba poniendo en que la estaba poniendo esa relación, ella pudo soltar definitivamente el vínculo y entender, agradecer internamente a esa relación porque le vino a mostrar un gran dolor de su pasado, de su infancia, de cuando era pequeña, soltar ese dolor y a partir de ahí empezar a construir relaciones de otro tipo que estén más alineadas con lo que ella verdaderamente quiere para una pareja, para una relación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, son procesos que pueden ser muy dolorosos, pero no vienen a martirizarnos, vienen a darnos una oportunidad de sanación interior sobre nuestra vida, sobre nuestra mirada del mundo, de la vida, ¿sí? Porque esto siempre está bueno entenderlo, nuestro margen de decisión consciente es muy pequeñito. Bueno, un psicólogo, Carl Jung, hablaba del oro en las sombras, ¿no? Que nosotros, a ver, tenemos ahí un campo inconsciente que es más del 90% de la información que llevamos dentro, que vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es como esto de dime con qué personas te juntas y te diré quién eres, dime cuáles son tus experiencias y te diré quién eres, ¿sí? La única forma de conocernos es a través de las experiencias. Entonces, si pensamos en cada vez que cometemos un error o que algo no sale como esperábamos, pensamos, ¿cómo puede ser? Nos estamos equivocando porque en realidad esos errores son los que forjan nuestra realidad, nuestra personalidad y los que nos permiten elegir, los que nos permiten conocernos y construir algo que valga la pena para nosotros y más alineado a lo que realmente queremos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias, Patricio. Otra pregunta que tengo en la cabeza, en mi historia personal, hace muchos años, después de una ruptura, estaba en mi proceso de sanación, progresando bastante bien hasta un momento, porque estaba viendo mi ex con el otro, en un boliche creo fue, no me acuerdo Sí. bien, pero me acuerdo bien que en ese momento todo el proceso de sanación, bueno,
es como explotaba todo, ¿no? Otra vez estaba en un duelo muy profundo. Y bueno, a veces uno se pone en esos lugares porque necesita inconscientemente ver al otro para realmente tomar noción de lo que uno está viviendo, ¿no? Porque no por nada la primera etapa del duelo tiene que ver con la negación, ¿sí? En el fondo hay un no querer reconocer lo que está pasando, ¿no? Entonces Sí, hay que ver por qué fuiste a ese sitio en ese momento o por qué te engañaste a ti mismo yendo a ese sitio, porque probablemente tu propia mente te engañó y te llevó medio distraído a ese sitio, pero en el fondo sabías que podías encontrarla, ¿no? sí, Entonces, la etapa de negación, por eso en esa etapa de negación está bueno hacer un poquito este contacto cero, porque un poco nos permite tomar un poco el mando, ¿no? A mí muchos me dicen, ay, estaba re bien, estaba bárbara, cada vez mejor, hasta que ayer me mandó un mensaje. Oh, y ahí ya me dice, di 10 pasos para atrás. Y un mensaje inocuo, ¿no? ¿Cómo estás? No sé, te extraño. ¿No? O sí, sea, sin ningún tipo de, bueno, en ese caso, sin ningún tipo de compromiso emocional con el otro, ¿no? O sea, con absoluto egoísmo, pero no importa, te extraño, le tira al otro que está sufriendo porque el otro no está, le tira, te extraño. Claro, el otro que se siente un poquito mejor, empieza a hacer un poquito de ejercicio, empieza a ver un poquito que la realidad, bueno, no es tan negra como parecía, etcétera, te extraño, le dice. Oh, y ahí ya es como que se apareció la tormenta, todo ron y cuenta nueva, empezamos. Entonces, por eso digo, bueno, a veces, en algunos casos, cuando tenemos del otro lado personas con estas características, y a veces es hasta bueno bloquear, ¿no? Bloquear. Incluso uno puede avisarle al otro, mira, te voy a bloquear porque quiero ser yo el que maneje cuándo recibir mensajes o no. No, o sea, quiero estar preparada o preparado para recibir esos mensajes y no quiero que una mañana me caiga un mensaje así y me nuble todo el día o toda la semana ese mensaje porque no estoy preparado o preparada para sí, recibirlo. Pero bueno, es difícil también poner ese límite, obvio que es difícil. O hasta que no te pasa, uno no lo hace. Y muchas veces te pasa y uno no lo hace tampoco, ¿no? Porque con mucha gente que trabajo sé que les cuesta hacerlo. Pero sí, bueno, cuando van probando el hecho de hacerlo, se van dando cuenta que son herramientas que terminan siendo muy, muy potentes en ese momento y en esa situación. sí, sí, sí. Bueno, gracias. El tema en sí es muy amplio, ¿no? Yo puedo hablar con vos 3 horas más para aprender algo. Pero al comienzo de la charla dijiste algo muy interesante, que tu motivación personal tuvo que ver con tu ruptura y la sensación ahora, si hubiera tenido a alguien que tiene una capacitación para ayudarme, ¿no? ¿Y cómo estás trabajando? ¿Cómo es tu proceso? ¿No? Si nos escucha alguien que necesita esa ayuda, ¿cómo trabajas con una persona como coach? Bueno, el proceso es un proceso, diría, en algún punto bastante inmersivo. ¿Por qué? Porque no es que son únicamente una sesión por semana, ¿sí? Sino que además de eso estamos en contacto permanente por WhatsApp. Entonces el seguimiento o el acompañamiento a la persona es constante. Es decir, la persona nunca se va a sentir sola entre una sesión y la otra. Va a poder compartir conmigo lo que le pasa, lo que siente, qué puntos ve o le aparecieron o qué obstáculos nuevos fueron apareciendo. Y de mi lado va a tener escucha o alguna devolución que pueda darle o algún disparador de cambio o lo que fuera que pueda aportarle en ese momento, ¿no? Eh, bueno, después además de eso, lo que tiene la persona son algunos contenidos complementarios para que vaya trabajando en la semana, es decir, pautas de trabajo que la persona se lleva a la semana. Eso permite también acelerar el proceso de cambio, ¿no?
que no sea un proceso estático donde, bueno, nos vemos un día, nos vemos a los 7 días, nos vemos a los 7. Entonces, claro, nos vemos el primer día y ya estamos en contacto. ¿Y cómo te fue con esto? ¿Probaste esto? ¿Probaste aquello? ¿Cómo anduvo? Y me van contando y les voy haciendo devoluciones. Entonces ya llegamos a la segunda sesión con el trabajo casi de 7 días, más allá de la primera sesión. Entonces, claro, se va potenciando el trabajo y el nivel de cercanía con la persona se hace muy próximo porque generamos una conexión con la persona que trabajamos, porque nos conocemos más en profundidad, ¿no? Empieza a conocer más mi modo de trabajo y yo empiezo a conocer a la otra persona y saber con más detalle qué necesita, ¿sí? Y después, bueno, más allá de los contenidos, tienen, bueno, mi último libro, que se los paso siempre a todas las personas que trabajan conmigo, que después te voy a enviar una copia, que no me di cuenta de hacerlo, así que después te voy a regalar una copia. Ya, muy bien. Eh, y, y bueno, y el proceso, la verdad, te digo, son procesos cortos, porque yo no pretendo que mi espacio sea un espacio para eternizarlo. No, a mí me gusta proveer estrategias, herramientas, ayudar a utilizarlas, encauzarlo y que siga viaje, que Ujú. siga construyendo su vida. Después, si me necesita para conversar algo más, voy a estar disponible. Yo siempre después de los 6 meses de la última sesión les mando mensaje a ver cómo andan, cómo se sienten, etcétera. Pero me gusta darles ese empujón, ¿no? Para que empiecen a volar por sí solos. Y el proceso dura más o menos entre 6 y 8 semanas, no mucho más, ¿sí? Algunas personas he trabajado algún tiempo más, etcétera, pero es un promedio más o menos estándar entre 6 y 8 semanas de trabajo. Y después de ese tiempo, por lo general, los resultados son muy contundentes. O sea, la persona vuelve a su eje, vuelve a encontrarse con uno mismo y empieza a construir. Donde estaban antes, donde había ruinas, empieza a construir. Sí, 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 eso no sabía. 6, 8 semanas. Es un proceso bastante intenso, ¿no? Me parece. Sí, Porque yo conozco a gente y yo también en un momento estaba con un duelo, pero por meses, casi un año. Y me encanta saber que después de 6 y 8 semanas se puede construir algo nuevo con ayuda, ¿no? claro, sí, sí, se puede, se puede. Sobre todo, uno tiene que llegar a este espacio también. Por eso yo no acepto a nadie cuando lo escriben otros, ¿no? No, le dije a mi amigo que tiene que ir y yo qué sé cuánto. No. O sea, la persona que llega del otro lado tiene que llegar primero por su voluntad y por entender que necesita trabajar Sí. para sacar adelante esta situación. Mm. Eso en primer lugar. Y después, bueno, ir viendo en el proceso que es permeable al trabajo común, ¿no? En coaching decimos que es coacheable, ¿no? Que es Sí, que se puede trabajar con él, porque hay personas que están muy cerradas sí, y la verdad no me ha pasado en todos estos años, no me ha pasado. Sí me ha pasado de encontrarme con personas más difíciles que otras en el sí. trabajo y por eso el proceso se hace más largo. Pero bueno, eso también, ¿eh? ¿No? Es la conciencia de decir, bueno, momento, hay cosas que tengo que rever, ¿no? Y me entrego al proceso. Y esto es un proceso que es de, de búsqueda interna, o sea, yo no hago más que preguntar cosas. Yo pregunto nada más. Pregunto y señalo algunos puntos. Pero todo el proceso de búsqueda, de encontrar y de desarrollar ideas y todo es de la persona. ¿Sí? De alguna manera la persona se permite en este espacio poder escucharse con más profundidad y entenderse con más profundidad. Sí, ¿Sí? sí, 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 gracias. Mil gracias, Patricio, por tomarte un tiempo de charlar sobre rupturas. Yo recomiendo tu podcast a todos y a todas que están trabajando en un proceso así o conocen a alguien que está en medio de una crisis personal y es bueno saber que hay ayuda. Hay personas con herramientas que te están esperando con todo. Eso es algo que quiero transmitir. Es bueno
buscar ayuda, ¿no? A veces no podemos, no somos superhéroes, ¿no? Y es buenísimo saber, bueno, que existís, está Patricio por el otro lado, escuchándome, dándome herramientas, a veces está diciéndome algunas cosas sobre mí que no conocía. Eso me parece es un camino muy importante, ¿no? Entonces, obviamente voy a llegar toda tu información en las notas del episodio y espero que charlemos en otra oportunidad otra vez, porque el tema en sí es tan amplio, se puede charlar horas y horas, sin dudas, ¿no? Sí, la verdad es que un placer, realmente es un placer haber conversado con vos, sos una persona muy cálida, y muy empática, muy respetuosa, realmente me sentí muy cómodo, Yes. te agradezco muchísimo y además tenés un producto, un podcast que es muy interesante. Ya escuché 2 episodios, me gustaron mucho y lo voy a escuchar completo, te lo prometo porque me gustó mucho, lo tengo ahí, cuando salgo a correr me pongo tu Bueno, podcast estos últimos días. te agradezco, Patricio. Muchas gracias. Y bueno, voy a preguntar a los oyentes, bueno, si te gusta ese contenido, puedes apoyarme un poquito con una reseña en Spotify, eh, convertirte en un seguidor del podcast y también escribir un comentario o a veces decime qué tema te interesa. Espectacular. Un abrazo grande. Lee Brown.